Muy bien, con esto vamos a dar cierre a esta primera unidad de aprendizaje y tiene que ver con la nomenclatura de los elementos. A ver, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un nucleido, es cada una de las posibilidades o de las posibles agrupaciones de nucleones, entiéndase protones y neutrones, que pueden dar lugar a un determinado elemento. De esta manera, la notación de un nucleido es como ustedes la ven en pantalla, en donde tenemos un elemento X, ¿sí? Y en el superíndice a mano izquierda tenemos el número de masa, es decir, el número de protones más el número de neutrones. Por otro lado, tenemos entonces el subíndice a mano izquierda, denominado el número atómico. Ese número atómico solamente corresponde al número de protones. Muy importante esta caracterización. También, por supuesto, podemos tener el caso de asterisco cuando no es la de menor energía posible. Ahora bien, en un átomo neutro, evidentemente, número de protones igual número de electrones. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los elementos que les acabamos de colocar acá? Aluminio y potasio. En el caso de aluminio, hablamos de 27 como un número de masa, o ese número másico, y corresponde a 13 protones más 14 neutrones. ¿Qué pasa con el número atómico? En ese número atómico, considerando que el número de protones es igual al número de electrones, tenemos entonces que el número de electrones será igual a 13, igual a ese número atómico caracterizado con el número de protones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de potasio, ¿sí? Tenemos 39, la sumatoria de protones más neutrones, y por consiguiente tenemos entonces en el caso de electrones y protones el mismo número, la cantidad denotada con el número 19. Ahora bien, es frecuente prescindir del índice Z, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de esta notación de un radionucleido, en donde tenemos la letra A para describir ese número másico, la letra Z aquí para describir el número atómico. Y es frecuente prescindir de este número, pues aporta información que es redundante con el símbolo. También se prescinde de indicar la cantidad de neutrones, ya que también suele ser redundante. De este modo se acepta como notación de un nucleido el símbolo del elemento presidido del número másico como superíndice, o el número del elemento unido por un guión al número másico. Por ejemplo, al nucleido de 6 protones y 6 neutrones se le puede simbolizar o designar como carbono 12, ¿sí? O 12C. Este es uno de los ejemplos típicos en el caso de la clasificación de nucleidos. Ahora bien, estos nucleidos los podemos caracterizar también o clasificar de diferentes funciones. La primera son los isóbaros. Son átomos de diferentes elementos que teniendo distinto número atómico y distinto número de neutrones poseen igual masa atómica, ¿sí? Esto proviene en el caso de isóbaro del griego, que corresponde a mismo peso. Entonces tenemos un diferente número Z, pero un igual número A. Ahora bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el caso de los isótonos? Son átomos de elementos diferentes que poseen igual número de neutrones y distinto número atómico y número másico. Entonces, a pesar de que el magnesio y el sodio tengan la misma cantidad, ¿sí? En este caso, de número de neutrones igual a 12, fíjense cómo difieren el A y fíjense cómo difieren el Z. Luego tenemos los isótonos. En el caso de los isótonos estamos hablando de átomos de un mismo elemento. Poseen la misma cantidad de protones, pero difieren en el número de neutrones. Y por consiguiente, por supuesto, tienen una diferencia en el número másico. Pueden ser o no estables, dependerá esto. Por ejemplo, tenemos el caso del carbono 12, del carbono 13 o del carbono 14. ¿Sí? En cualquiera de los casos tenemos el mismo número Z, sin embargo tenemos una diferencia en el caso del A. Y finalmente, la última de las clasificación corresponde a los isómeros. En el caso de los isómeros son átomos del mismo elemento, pero tienen una diferenciación en términos de la configuración electrónica y por lo tanto de la energía la cual tiene. En este caso, fíjense que tenemos tecnesio 99 y tecnesio 99 metaestable. Cuando hablamos de esa M nos referimos a metaestable y estamos hablando de un estadio intermedio prolongado en lo que es la desintegración del caso del molibdeno 99 hasta llegar a tecnesio 99. Entonces, estamos hablando cuando nos referimos a estos isómeros,
al mismo elemento, pero con una diferenciación del punto de vista energético, ¿sí? Un previo, digamos, allí de metaestabilidad antes de llegar a una posición estable. En resumen, tenemos entonces isóbaros, átomos de diferentes elementos, igual número másico, isótonos, átomos de diferentes elementos, igual número de neutrones, isótopos, átomos del mismo elemento pero de distinto número másico, y luego tenemos el caso de los isómeros, átomos del mismo elemento, mismo número de neutrones, pero con diferente estado energético dentro del núcleo. Entonces, muchas veces estamos escuchando hablar de isótopos y de isótopos. Cuando nos referimos a isótopos, si estamos hablando de iodo 131, de iodo 125, iodo 123, por ejemplo, ahí son isótopos del yodo, ¿sí? Pero es muy importante comprender que cuando nos referimos a isóbaros, isótonos, al final, en cualquiera de estos casos, estamos comparando dos elementos, dos nucleidos. Si practicamos un poquitico de lo aprendido, veremos entonces cuáles de estos elementos son isótopos, cuáles son isótonos, isóbaros e isómeros. Yo los voy a dejar acá unos cuantos segundos para que vayamos analizando. Fíjense ustedes lo que tenemos acá. Tenemos unos cobaltos, unos níquel, unos tecnecios. ¿Qué será aquí? Pueden ir analizando, a ver qué serán isótopos, isótonos, isóbaros, isómeros. ¿Cómo los puedo yo vincular? Y la respuesta es muy sencilla. Yo aquí puedo hablar de que todos estos correspondientes al mismo elemento son isótopos, estos también, pero si los veo en función de esta manera, tengo a los isótonos. Si los veo ahora de esta manera en diagonal, son los isóbaros. Y tengo el caso particular de los isómeros, ya lo habíamos visto con el caso del tecnecio 99.